tal amigos de UH Noticias? Bienvenidos a este su espacio en donde tratamos temas relevantes que pueden afectar a toda nuestra comunidad, como lo es el caso de don Lorenzo Córdoba, el doctor Lorenzo Córdoba, que es un constitucionalista que yo conocí cuando lo invitaba a programas en TVC Noticias hace unos años. Pues verdaderamente les puedo decir que era un hombre prestigiado cuando comenzó a destacar en los medios, pero muy honorable. Lorenzo Córdoba es hijo del gran pensador mexicano Arnaldo Córdoba, que perteneció al Partido Socialista Unificado de México, pero que fue investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gran pensador, gran socialista, gran sociólogo, digamos, de la sociedad mexicana, pensador de izquierda. Bueno, su hijo Lorenzo Córdoba estuvo envuelto en el 2015 en un escándalo, ¿sí? En un escándalo porque recibió a indígenas en ese entonces, recibió a indígenas en su oficina, un grupo de indígenas que venían de Guanajuato para pedirle que hubiera elecciones en su zona, en su región, que hubiera también participación de su gente para obtener diputados que los representaran. Y bueno, él lo recibió y desafortunadamente cometió un error, que se comportó racista, clasista y muchas cosas más. Irrespetuoso porque era funcionario del Instituto Nacional Electoral, era el presidente del Instituto Nacional Electoral. Y como tal, como defensor de la democracia, se debería de haber portado honesto, se debería de haber portado respetuoso de las costumbres y de las peticiones de este grupo de indígenas, y sin embargo hizo mofa y se portó, tuvo un comportamiento racista hacia ellos, que después en una grabación fue filtrado lo que dijo y la forma en que se burló de ellos, como lo que vamos a escuchar. No, mami, es que desde las dramáticas reuniones con los padres de Ayotzinapa hasta esto, cabrón, que, a ver, pues había una petición de no voy a mentir, te lo voy a decir como hablaba ese cabrón, que me decía, yo, jefe, gran nación chichimeca, vengo de Guanajuato, no decir a ti, o diputados para nosotros, o yo no permitir tus elecciones. Cuando te estoy diciendo que no va a decir, es que este güey, yo no sé si sea cierto que hable así, cabrón, pero no mames, dio mucho llanero solitario, cabrón, con eso de toro, cabrón, no, faltó decir, te faltó que le faltó decir, yo, gran jefe de toro ofendado, líder, gran nación chichimeca, no mames, cabrón. Bueno, esta actitud de Lorenzo Córdoba, siendo funcionario de gobierno, siendo funcionario de un organismo independiente, pero funcionario, fue impreso en los libros de texto del gobierno federal como un ejemplo de racismo que no se debe de repetir. Como le digo, ningún funcionario público de cualquier gobierno tiene el derecho a manifestarse de esta manera, de burlarse de esta manera y de discriminar a grupos étnicos que vienen a pedir ayuda y apoyo, porque eso es un delito muy malo y muy mal visto por la sociedad mexicana, porque fomenta la exclusión de grupos sociales mexicanos, como siempre ha sido en la historia trágica de México. Siempre han sido excluidos los indígenas, los campesinos y muchos grupos sociales. Entonces esto no debe de ser tolerado. Y bueno,
fue puesto en los libros de texto gratuito como ejemplo de una clase de racismo, y Lorenzo Córdoba interpuso una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, en la Corte Suprema hay temas que ni siquiera se han resuelto, muchos muy importantes. Ni siquiera el de la deuda de Salinas Pliego, que debe 74,000 millones de pesos a Hacienda en impuestos, ni otros más que son relevantes. Pero sin embargo, antes de irse, le jugaron al vivo y sacaron esta controversia que interpuso Lorenzo Córdoba, privilegiando de esa manera y sentando un precedente muy malo, porque están poniéndose del lado de los actos racistas y de las personas que los cometen en nuestro país. Avalar o perdonar a Lorenzo Córdoba de este acto que lesiona a los grupos indígenas y a los grupos vulnerables de México, simplemente es decir por parte de la Suprema Corte: estoy a favor de los racistas o del racismo, y eso no puede ser tolerado en México. Bueno, ¿qué es lo que dijo la presidenta sobre este hecho, sobre este acto ominoso de la Suprema Corte? Esto es lo que dijo. Por cierto, hablando de la Corte y de la reforma al Poder Judicial, la última sesión de una sala de la Corte, que por cierto las movieron cada 15 días, antes eran más cercanas, pero como ya están haciendo sus maletas, pues decidieron que se iban a ir cada 15 días. No resolvieron temas muy importantes, como lo sabemos, la resolución sobre la deuda de pago de impuestos. Pero ayer resolvieron que habría que retirar de los libros de texto lo que dijo Lorenzo Córdoba en una llamada de teléfono. Esta es una llamada de teléfono entre el presidente del Instituto Nacional Electoral y otra persona, consejero, o era el secretario ejecutivo. Esta llamada se filtra en un medio, nadie la negó, es decir, en realidad ocurrió. Y fíjense nada más lo profundo de esto. El Instituto Nacional Electoral, el encargado de llevar a cabo no solo elecciones, sino de garantizar la democracia. Digo democracia porque en el 2006 no había democracia. En el 2012 en la compra de votos no hubo. Y muchos otros que podemos platicar aquí. Pero esa persona que debería ser ejemplo, presidente del INE o presidenta del INE, de reconocimiento de los pueblos indígenas, de garantizar que no hubiera racismo, clasismo en nuestro país, platica con un amigo suyo, porque más allá de que trabajaran juntos, pues evidentemente la relación que hay ahí es de amistad, de una forma racista, clasista, ofensiva, sobre personas que fueron a verlo, que eran de un pueblo indígena. Se decide poner, por quienes elaboran los libros de texto, en un libro de texto, como un ejemplo de que no puede ser que las autoridades que representan al país, en este caso el Instituto Nacional Electoral, pues tengan este lenguaje y esta visión racista. Ayer decide una sala de la Corte que se retire este contenido de los libros de texto. Desde mi punto de vista, y yo creo que desde muchos,
Esta corte se va caracterizada por liberar delincuentes, por usurpar funciones del poder legislativo y cierra su ciclo con el racismo, con una acción que promueve el racismo. Ellos dicen que es para protección de la persona, pero lo cierto es que era un servidor público en su momento. Y es muy importante que en los libros de texto de nuestro país quede claro que no puede haber en nuestro país ni racismo, ni clasismo, ni cualquier forma de discriminación, y que una autoridad que representa una institución pública no debe nunca dirigirse a otra persona con discriminación, y en particular de esta forma burlona, ofensiva, contra personas que lo fueron a visitar de pueblos indígenas, pidiendo su participación. Vamos a ver con la Consejería Jurídica si hay todavía un recurso para ello, porque finalmente la decisión de la Corte, si no hay recurso, pues tiene que verse ya la resolución por parte de la Consejería Jurídica. Pero sí es importante que se tome nota, porque los libros de texto se están repartiendo ahora. En todo caso sería para la siguiente edición y tendría que ver la Consejería Jurídica si hay algún mecanismo. Pero lo que es importante es por qué cambió el Poder Judicial. ¿Por qué el pueblo de México? Porque fue el pueblo de México, al votar en el 2024, toma la decisión del Plan C para cambiar al Poder Judicial en México. Entonces, esto se tiene que seguir recordando. Lo primero que debería de haber habido era una disculpa pública. Pero no. No la hubo. ¿Por qué? Pues porque defiende su punto de vista. O sea, mucha hipocresía, porque hablan de democracia, hablan de intolerancia, critican a la presidenta que porque es una autoritaria, a la 4T que porque nos dirige al autoritarismo. Pero esto sí. No, esto no. Y esto debería ser una visión de todo México, de todo mexicano y mexicana. El reconocimiento pleno, el respeto, la admiración a la resistencia de los pueblos indígenas. Y como les digo, es algo que no se puede tolerar. Sin embargo, la Suprema Corte se puso del lado de estos actos. Para ellos está bien hecho. Para ellos no es un delito que cometan actos de racismo. Y es un antecedente muy malo que deja la Suprema Corte, que ya se va. Qué bueno que ya se van. Y que vengan las nuevas costumbres en la Suprema Corte y en el Poder Judicial para que no se repitan estos actos ominosos de racismo y de clasismo. Eso es todo en UH Noticias. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una próxima noticia importante para ustedes. Le pido que nos regale un like, que se suscriba, que comparta con quien más quiera estos contenidos, estas noticias importantes, y muchas gracias.